Conozco a una mujer, tiene 38 años, inteligente, sensible, de las personas que cuando entran a una habitación ya saben si alguien está triste antes de que ese alguien diga una sola palabra. Y sin embargo, si le preguntas cuántos amigos tiene, se queda callado un momento. Después dice, ninguno de verdad. No porque la gente no la quiera, sino porque ella lleva años agotada de cada conversación. Cada reunión social le cuesta días de recuperación. Llega a casa y necesita estar en silencio total, a oscuras, sin ruido, sin pantallas, como si hubiera corrido una maratón emocional. Y lo más curioso de todo, ella misma no lo entendía. Pensaba que algo estaba mal en ella, que era demasiado sensible, que era débil, que si fuera más fuerte, si se esforzara más, podría tener la vida social que todo el mundo parece tener tan fácilmente. Lleva años creyendo eso. Y ese error le ha costado carísimo. Hoy voy a hablar de eso, de los empáticos que tienen pocos amigos o ninguno. Porque detrás de ese aislamiento hay algo que la mayoría no ha visto todavía. Al final de esta conversación van a entender por qué los empáticos no son personas con un problema social. Van a entender cuáles son los rasgos específicos que hacen que alguien con una capacidad extraordinaria para conectar con los demás termine, paradójicamente, solo, y van a entender qué hacer con eso. Quédense hasta el final porque hay un rasgo, el último del que voy a hablar, que es el más malentendido de todos. La mayoría de los empáticos que conozco lo viven como una falla, y es exactamente lo contrario. Primero, una cosa importante, cuando hablo de empáticos, no hablo de personas que simplemente son amables o que se preocupan por los demás. Eso lo hace mucha gente. Un empático, en el sentido en que lo uso aquí, es alguien cuyo sistema nervioso procesa la información emocional del entorno de forma mucho más intensa que el promedio. La neurociencia lleva décadas estudiando esto. Elaine Aron, investigadora de la Universidad de Nueva York, identificó a finales de los años 90 lo que llamó alta sensibilidad al procesamiento sensorial. Sus estudios muestran que aproximadamente el 1, 5, 20% de la población tiene un sistema nervioso que procesa los estímulos, incluidos los emocionales, con una profundidad significativamente mayor que el resto. Eso tiene consecuencias concretas, biológicas no solo psicológicas. El cerebro empático literalmente trabaja más actividad en la ínsula, que es la región cerebral vinculada a la conciencia emocional, más actividad en las neuronas espejo, que son las que nos hacen sentir lo que sienten otros, y más fatiga después de interacciones sociales intensas, porque el coste energético de procesar todo eso es real. Esto no es un defecto de fabricación, pero sí crea una forma de relacionarse con el mundo que, si no se entiende, puede llevar a un aislamiento que parece inexplicable desde afuera. Y ahí es donde empieza todo lo que voy a contarles hoy. El primer rasgo es el más conocido, pero también el más malinterpretado. Los empáticos no solo perciben las emociones de los demás, las sienten en su propio cuerpo, no como metáfora, literalmente. Cuando alguien a su lado está ansioso, el empático empieza a sentir tensión en el pecho sin saber de dónde viene. Cuando alguien está triste, el empático siente un peso en el estómago que no tenía antes de llegar. Cuando hay conflicto en el ambiente, aunque nadie lo verbalice, el empático lo capta y su sistema nervioso entra en estado de alerta. Esto, en dosis pequeñas, puede ser una capacidad extraordinaria. En dosis grandes, en entornos de mucha estimulación social, es agotador a un nivel que las personas no empáticas simplemente no comprenden. He visto esto una y otra vez en consulta. Una persona llega y me dice, salí a cenar con un grupo de amigos y al día siguiente no pude levantarme de la cama. Y cuando le pregunto qué pasó, me dice que la cena fue estupenda, que no hubo nada malo, pero había 8 personas, 8 estados emocionales distintos. Y ella los procesó todos. El coste acumulado de eso, cuando no se entiende, lleva a una sola solución: evitar. Primero las reuniones grandes, después las conversaciones largas, después el contacto frecuente. Y con el tiempo, la persona se encuentra con que tiene muy pocos vínculos reales y los que tiene los cuida con una intensidad y una dedicación que a veces asusta a la otra persona. Pero aquí viene algo importante que la mayoría pasa por alto. El problema no es la absorción emocional en sí. El problema es que la mayoría de los empáticos nunca aprendieron a descargar lo que absorbieron, y eso convierte una capacidad en una carga. Lo que no imaginaban es que esa carga tiene un nombre y que entenderlo cambia completamente la relación con uno mismo. Pero antes hay otro rasgo que opera en paralelo y que lo complica todo. El segundo rasgo es este. Los empáticos toleran muy mal la superficialidad. Esto puede sonar a arrogancia. No lo es fisiología. Cuando un empático tiene una conversación sobre el tiempo, sobre el partido de ayer, sobre noticias sin importancia, su cerebro procesa esa interacción como una especie de ruido sin señal. Hay energía que sale pero casi nada que entre. La relación coste-beneficio neurológica es muy desfavorable.
En cambio, cuando hay una conversación real, cuando alguien habla de lo que le asusta de verdad, de lo que está viviendo, de algo que importa, el empático se enciende, se activa. Esa conversación no le agota, le alimenta. El problema es que la mayoría de las interacciones sociales cotidianas son superficiales. Están diseñadas para serlo. Son lubricante social, no conexión real. Y el empático, que necesita conexión real para sentir que la relación vale la energía que cuesta, acaba sintiéndose tremendamente solo en medio de mucha gente. He conocido a personas que tienen 20 conocidos sin ningún amigo. Personas que pueden estar en una fiesta durante 3 horas hablando con todo el mundo y llegar a casa sintiéndose más solas que antes de salir. Eso tiene un nombre. Soledad por ausencia de profundidad, no por ausencia de personas. Y esto conecta directamente con el tercer rasgo, que es el que más conflictos genera. Los empáticos necesitan autenticidad de una forma que para el resto del mundo puede parecer desproporcionada. Si sienten que alguien no es genuino, si detectan una contradicción entre lo que alguien dice y lo que realmente siente, su sistema nervioso se activa. No pueden ignorarlo. Y eso les hace imposible mantener relaciones donde hay fingimiento sostenido. Esto es un problema en un mundo donde una buena parte de las interacciones sociales implica cierto grado de performance, de decir que estás bien cuando no lo estás, de parecer que todo va bien cuando no es así. El empático percibe la brecha entre lo que se dice y lo que se siente, y esa brecha le resulta emocionalmente insoportable. El resultado: se retiran, prefieren el silencio a una conversación falsa, prefieren estar solos que rodeados de personas con las que no pueden ser honestos. Y la gente que los rodea a veces no lo entiende. Los llama distantes, raros, difíciles. Y el empático, que lleva toda la vida oyendo eso, acaba creyéndolo. Pero hay algo más profundo debajo de todo esto. Algo que explica por qué el aislamiento del empático no es simplemente timidez, ni introversión, ni dificultad social. Y eso es lo que más me ha sorprendido en años de trabajo clínico. El cuarto rasgo es el que más daño hace y el que más tardamos en ver. Los empáticos, especialmente los que no han trabajado esto, tienen una dificultad enorme para establecer límites. Y no porque sean débiles, sino porque su cerebro registra el sufrimiento ajeno con tanta intensidad que decir no se siente físicamente mal. Hay una activación visceral real cuando detectan que alguien necesita algo y ellos podrían darlo. Eso crea un patrón que se repite de forma casi inevitable. El empático da mucho, da energía, tiempo, atención, espacio emocional. Y cuando alguien es una fuente inagotable de ese tipo de recurso, atrae a personas con grandes necesidades emocionales. Esto no es ninguna culpa de nadie. Es una dinámica. Pero las consecuencias son claras. El empático acaba en relaciones asimétricas. Relaciones donde él escucha y el otro habla, donde él sostiene y el otro se apoya, donde él da y el otro recibe. Y al principio eso tiene sentido. Hay alguien que necesita ayuda y el empático puede darlo. Pero con el tiempo, esa dinámica agota al empático hasta el punto de que necesita desaparecer. Primero desaparece de esas relaciones específicas, pero cuando el patrón se repite suficientes veces, empieza a desaparecer de las relaciones en general, porque su experiencia acumulada le dice que relacionarse significa vaciarse, y nadie puede vaciarse indefinidamente. He visto a personas que en una sola semana han funcionado como terapeuta para 3 amigos distintos, sin ser terapeutas, sin haber elegido ese rol, sin recibir nada a cambio y sin poder decir que no porque les parecía cruel. Esas personas llegan a la consulta literalmente agotadas, sin saber por qué. Y el quinto rasgo está directamente relacionado con esto. Los empáticos con frecuencia tienen una capacidad muy limitada para pedir ayuda, para ser ellos los que necesitan, para ocupar el espacio de la persona que está mal. Hay algo en su forma de funcionar que hace que estar en el lugar del que necesita se sienta extraño, casi incorrecto, como si no fuera su sitio, como si hubieran aprendido, a veces desde muy pequeños, que su papel era sostener a los demás, no ser sostenidos. Y eso tiene una consecuencia directa en cómo construyen vínculos. Los vínculos donde el empático puede también ser vulnerable, también necesitar, también pedir, son escasísimos. Y cuando no los tienen, se quedan solos con todo lo que cargan. Pero lo que no saben, lo que la mayoría no ve todavía, es que hay un sexto rasgo que opera debajo de todos los anteriores. Y ese rasgo es el que lo explica todo. Quiero detenerme aquí un momento, porque lo que voy a decir ahora cambia completamente la forma de entender todo lo anterior.
Durante años, el aislamiento de los empáticos se ha explicado desde afuera. Se les ha dicho que son demasiado sensibles, que necesitan aprender a ser más fuertes, que tienen que salir más, relacionarse más, exponerse más, como si el problema fuera una habilidad social que les falta, pero hay algo que esa explicación no ve. El sexto rasgo de los empáticos con pocos amigos o sin ellos es este. Llevan toda la vida sintiendo que son demasiado para la mayoría de la gente. Demasiado intensos, demasiado serios, demasiado profundos, demasiado todo. Y eso, con el tiempo, se convierte en una decisión inconsciente. La decisión de hacerse más pequeños, de no mostrar todo lo que sienten para no abrumar, de filtrar, de moderar, de contener, de presentar una versión reducida de sí mismos en la mayoría de sus interacciones sociales. Y aquí está la paradoja que me parece más importante de toda esta conversación. El empático se queda solo, en parte, porque lleva años protegiéndose de un rechazo que anticipa que si muestra realmente quién es, la otra persona se va a asustar, o se va a aburrir, o no va a entender. Entonces muestra menos, y al mostrar menos no conecta de verdad, y al no conectar de verdad se queda solo. La soledad del empático no es siempre consecuencia de que la vida le haya traído malas personas. En muchos casos es consecuencia de una estrategia de autoprotección que funciona exactamente al revés de como debería. La persona que más capacidad tiene de conectar profundamente con otros se oculta precisamente para protegerse del dolor de no ser entendida. He trabajado con personas así. Personas que tienen una vida interior extraordinariamente rica, que piensan con una profundidad poco habitual, que sienten con una intensidad que puede ser abrumadora incluso para ellas mismas y que, sin embargo, llevan años sin tener a nadie con quien compartir realmente eso, ¿no? Y cuando les pregunto cuándo fue la última vez que alguien vio realmente quiénes son, a veces no saben qué responder. A veces dicen que nunca. Eso duele escucharlo. Pero hay algo más. Porque detrás de esa estrategia de ocultamiento hay una creencia que se instaló muy temprano y que hay que nombrar con claridad para poder moverla. La creencia es esta: ser como soy es una carga para los demás. Esa creencia no viene de ningún sitio abstracto, viene de experiencias concretas. El niño que lloraba demasiado y le decían que exageraba, la adolescente que sentía demasiado intensamente y le decían que era dramática, el adulto que intentó hablar de algo profundo en una cena y vio cómo todos cambiaban de tema. Cada una de esas experiencias, acumuladas sobre las anteriores, construye una conclusión. Mi manera de estar en el mundo es incómoda para los demás. Tengo que regularme, tengo que contenerme, tengo que ocupar menos espacio. Y esa conclusión, una vez instalada, organiza la vida entera. Organiza qué relaciones se buscan, con personas que parezcan capaces de tolerar la intensidad, aunque muchas veces eso atraiga dinámicas complicadas. Organiza cómo se actúan esas relaciones, dando mucho, pidiendo poco, no siendo un peso. Organiza la forma de manejar el agotamiento, retirándose en lugar de pedir lo que se necesita. Todo el sistema de funcionamiento del empático aislado está construido alrededor de esa creencia central. Y lo más difícil es que esa creencia, en muchos casos, produce exactamente la evidencia que la confirma. Si me hago pequeño, no conecto. Si no conecto, me siento solo. Si me siento solo, confirmo que no encajo. El círculo se cierra y cada vuelta lo refuerza. Pero hay algo que quiero decir con claridad y que para mí es una de las cosas más importantes de esta conversación. La alta sensibilidad, la empatía intensa, la profundidad emocional no son rasgos que haya que corregir. Son rasgos que hay que entender. Hay una investigación de Elaine Aron que lleva décadas mostrando que las personas altamente sensibles tienen, en promedio, una mayor consciencia del entorno, más creatividad, más capacidad de aprendizaje a partir de experiencias vividas y relaciones más profundas cuando las condiciones lo permiten. El problema nunca fue ser empático. El problema fue no tener el contexto para entender qué significa serlo. Y sin ese contexto, la persona construye explicaciones que la dañan. Soy demasiado, soy débil, soy difícil. Llevan años cargando con una interpretación que es incorrecta. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de tener pocos amigos. Déjeme contarles sobre alguien. Voy a llamarla Clara. Tenía 41 años cuando empezamos a trabajar juntas. Venía porque se sentía crónicamente sola, a pesar de tener trabajo, una vida aparentemente normal y un grupo de conocidos que la consideraban amiga. En las primeras sesiones salió lo de siempre: el agotamiento después de socializar, la dificultad con las conversaciones superficiales, la sensación de ser demasiado intensa para la mayoría de la gente, la costumbre de dar mucho y pedir poco,
la imposibilidad de decir que no cuando alguien la necesitaba. Pero lo que más le costó ver, y que cuando lo vio lo cambió todo, fue la estrategia de ocultamiento. Clara llevaba años siendo, en sus propias palabras, una versión light de sí misma en casi todas sus relaciones. Hablaba de lo que pensaba que era aceptable hablar. Sentía lo que pensaba que era aceptable sentir, al menos en público. Y guardaba todo lo demás para las noches, sola, escribiendo en un diario que nadie iba a leer. Cuando le pregunté qué pasaría si alguien la viera realmente, me dijo, se irían. Trabajamos mucho con esa respuesta. ¿De dónde venía? ¿Cuántas veces había sido realmente así? ¿Cuántas veces era una anticipación basada en el miedo, no en la experiencia real? Y poco a poco Clara empezó a arriesgarse, primero con una persona, después con otra. Mostró un poco más de lo que realmente pensaba, un poco más de lo que realmente sentía. Esperó, nadie se fue. Lo que pasó, en la mayoría de los casos, fue lo contrario. Las personas a las que les mostró algo real le dijeron que por fin sentían que la conocían, que antes había algo distante, algo que no llegaban a tocar, que ahora era diferente. Clara tardó meses en creerse eso, porque la creencia de que era demasiado llevaba décadas instalada, pero empezó a construir por primera vez relaciones donde podía ser ella, y la energía que antes se iba en contenerse empezó a liberarse. Eso tiene un efecto directo en el agotamiento social. Cuando no tienes que gestionar la distancia entre quién eres y quién muestras, la interacción social cuesta menos. Mucho menos. No es que el empático deje de necesitar tiempo de recarga. Eso no cambia. El sistema nervioso sigue siendo el que es. Pero la diferencia entre relacionarse siendo tú mismo y relacionarse siendo una versión filtrada de ti mismo es enorme en términos de coste energético. Clara hoy tiene 3 personas con las que puede hablar de verdad. Solo 3. Pero dice que eso vale más que todos los años de relaciones superficiales juntos. Y por primera vez en muchos años no se siente sola. Quiero ser práctica ahora, porque todo lo que he dicho tiene que aterrizar en algo concreto. Lo primero y más importante es esto. Si te reconoces en lo que he descrito, el primer paso no es intentar relacionarte más. El primer paso es entender tu propio sistema nervioso. Eso significa aprender a diferenciar cuándo el agotamiento viene de haber dado demasiado y cuándo viene de haberte ocultado demasiado. Son 2 tipos de agotamiento distintos con soluciones distintas. Cuando has dado demasiado, necesitas tiempo de recarga real, soledad elegida, silencio, actividades que te restauren, sin culpa, sin interpretarlo como fracaso social. Cuando te has ocultado demasiado, lo que necesitas es casi lo contrario, una conversación real con alguien de confianza donde puedas ser quien eres sin filtros. Lo segundo es aprender a establecer límites desde la comprensión, no desde la culpa. Los empáticos que tienen dificultad con los límites no necesitan volverse más fríos. Necesitan entender que un límite no es un rechazo, es información sobre lo que puedes dar de forma sostenible. Decir ahora no puedo no te convierte en una persona que abandona, te convierte en una persona que puede seguir presente mañana. Lo tercero es revisar el patrón de relaciones. Si todas tus relaciones siguen la misma dinámica donde tú das y el otro recibe, eso no es casualidad. Los empáticos sin conciencia de esto atraen repetidamente ese tipo de vínculos. Reconocerlo es el primer paso para cambiarlo. Y lo cuarto, que es el más difícil, arriesgarse a ser visto. No con todo el mundo. Eso sería agotador y probablemente contraproducente. Pero con una persona, con alguien que haya demostrado ya cierta capacidad de estar presente, de escuchar, de tolerar la complejidad, con esa persona intentar mostrarse un poco más de lo habitual y ver qué pasa. La mayoría de las veces lo que pasa no es el rechazo que se anticipaba. Y cada vez que eso no ocurre, la creencia central se debilita un poco. No desaparece de golpe, lleva tiempo, pero empieza a moverse. Déjenme decir algo que creo que es el centro de todo lo que hemos hablado hoy. La soledad del empático pocas veces viene de que no haya nadie. Viene de que hay demasiada distancia entre quién es y quién muestra. Y esa distancia no se cierra encontrando más personas. Se cierra aprendiendo a ocupar el espacio que mereces en las relaciones que ya tienes o en las que puedes construir. Los empáticos no tienen un problema social. Tienen un sistema nervioso que procesa el mundo con una intensidad poco habitual y que durante mucho tiempo no ha tenido el contexto para entender qué hacer con eso. Cuando ese contexto llega, cuando la persona entiende por qué funciona, cómo funciona, algo se asienta. Y desde ese lugar, relacionarse deja de ser una amenaza constante y empieza a ser a veces una fuente de algo que no se esperaba, conexión real. Tener 3 personas con las que puedas ser tú mismo vale infinitamente más que tener 30 relaciones donde siempre estás a medias. Si algo de lo que dije hoy resonó contigo, escríbelo en los comentarios. Me interesa saber qué parte fue la más importante para ti. Y
Y si conoces a alguien que pueda necesitar escuchar esto, compártelo con esa persona. Porque puede que ahora mismo esté pensando que algo está mal en ella y lo que le falta no es corrección, es comprensión. Cuídense y no dejen de ser quienes son.